tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, versículos del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo comienza estos versículos exhortándonos a que tú y yo seamos imitadores de Jesucristo, imitadores en obra, imitadores en humildad, imitadores en este corazón de sacrificio que hubo en nuestro Señor Jesús, el cual dice que siendo como Dios, siendo Dios mismo en su naturaleza, se despojó de esa deidad. Quiere decir que dejó sus privilegios, dejó su trono, dejó su reinado para convertirse en un hombre como tú y como yo, con nuestras limitaciones en nuestra humanidad. Se convirtió en un esclavo, se convirtió en un siervo. Dios no estimó esa posición como lo más valioso, sino estimó lo más valioso, tu vida y mi vida, y por eso es que Él vivió esta humillación. No se aferró, dice la Escritura, no lo tomó por la fuerza, decidió convertirse en siervo, en esclavo, por amor a ti y a mí. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en una posición ni siquiera similar, pero en que tenemos que despojarnos de algo que realmente amas, de algo que realmente te ha costado trabajo obtener, pero Dios te está diciendo, obedece. Dios te está diciendo, entrégamelo. Cuando tienes que sacrificar algo, porque sabes que Dios ha tenido un propósito para tu vida y tú puedes bendecir a otros a través de este sacrificio. Obediencia. Dios mismo, a través de la persona de Jesucristo, nos enseñó la mejor lección de humillación, pero también de humildad por amor y por servicio. La Escritura enlista ciertas palabras, dice: se despojó, se humilló, no se aferró, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando habla de que se hizo siervo, no es solamente decir, pues hacía un servicio. La palabra siervo la traducen como esclavo, alguien que tenía completamente sujeta su voluntad a Dios, y no porque no tuviera libre albedrío, porque en eso radica el amor de Cristo y la perfecta obediencia que Él tuvo. Él tuvo la oportunidad de decir sí o no y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor muerte que se le podía dar a alguien. Estaba destinada para los rebeldes y para los más despreciables. Pero Él cumplió en perfecta obediencia. Y esa obediencia fue recompensada, porque dice la Escritura que Dios le exaltó hasta lo más alto. Hasta lo más alto. En primer lugar, la recompensa que Cristo obtuvo fue el ver el fruto de su sacrificio. Dice Isaías capítulo 53, versículo 11, que vería el fruto de su aflicción. Su sacrificio tendría una recompensa y sería la salvación de todos nosotros. Pero también recibió la recompensa del Padre, y esa fue la exaltación, donde se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él fue el único digno de pagar el precio por tu pecado y por mi pecado. La obra de Jesucristo, la humildad de Jesucristo es el camino que tú y yo debemos seguir. Aprender humildad, aprender a amar, aprender el desapego, aprender la obediencia, aprender el sacrificio, sabiendo que toda obra y toda labor tendrá un fruto y Dios nos dará un hermoso galardón. Así que pongamos manos a la obra
y seamos imitadores de Cristo. Dios te bendiga, hermano.